Hey, ¿qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la Vibe. Allí, ¿cómo estás? Juanfe, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Recuerden que este es el podcast que les ayuda a elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Hoy vamos a conversar acerca de la legislación UDR o regulación contra la deforestación. La Unión Europea es el principal consumidor de café en el planeta y en el 2019 aprobó una ley ante la deforestación en los países productores. Y esto va a afectar considerablemente la importación de café a toda la Unión. Y por eso trajimos este tema al podcast. Juanfe, empecemos por saber qué es la UDR y qué es lo que pretende conseguir Europa implementando y digamos que sometiendo a todos los países que exportan a su territorio productos alimenticios. Pero antes de que nos cuenten, los quiero invitar a que se suscriban si nos están viendo en YouTube o se suscriban a Apple Podcasts, Amazon Music o Spotify si nos están escuchando. La regulación contra la deforestación es muy simple. Todos los países o todas las empresas que vayan a importar cualquier producto, en este caso el café, a la Unión Europea, tienen que demostrar que los lotes o las fincas donde se produjo ese café no han tenido deforestación. Si se talaron unos árboles o si se tuvo alguna quema o algo que vaya en contra del cuidado del ambiente, este producto ya no va a poder entrar a la Unión Europea. De eso se trata. ¿Y qué pretende? Pues la Unión Europea tiene como objetivo que en el 2050 se conviertan en el primer continente carbono neutral del planeta. Ese es el objetivo que tiene toda la Unión Europea con este tipo de medidas. Y esto es para ponerle el ojo, y nosotros que estamos en el negocio del café, pues tenemos que estar viendo cuáles van a ser esas estrategias para que no nos vaya a afectar este tipo de legislación. A mí me causa mucho impacto es porque siento que los países productores van a tener que hacer un esfuerzo muy grande para demostrar que efectivamente en sus territorios no ha habido deforestación, pero también creo que quedamos un poco huérfanos desde el punto de vista de los países comercializadores, que son quienes reciben toda la materia prima de alimentos, en este caso particular pues el café, pero ¿qué están haciendo ellos aparte de pues decir cuál va a ser la legislación que entra en vigencia y con la cual se va a tasar a toda la gente que ingrese alimentos a la Unión Europea? Y ahí te quiero preguntar, Juanfe, ¿cuál va a ser ese impacto en los países productores que estamos viendo se avecina en los próximos años? El impacto va a ser que esta normatividad empieza a regir desde 2025, o sea que tenemos todo este año para ponernos al corriente de cómo va a ser esa debida diligencia, cómo vamos a soportar que en nuestras fincas no hay deforestación. Y los pequeños productores van a tener una gran desventaja ahí porque no van a tener los recursos, no van a tener la tecnología para demostrar cómo se está produciendo ese café en sus fincas. Y ahí es donde empieza ya una diferenciación entre las grandes compañías exportadoras y productoras de café que pueden tener los recursos, la tecnología, los profesionales que pueden montar todos esos documentos que van a requerir para comprobar que no se ha deforestado en esas fincas de café, con respecto a los pequeños caficultores que no van a tener esa capacidad. Y ahí es donde las asociaciones, las cooperativas o el mismo trabajo conjunto de los clientes actuales de esos pequeños caficultores van a tener que intervenir a generar esa economía de escala con tantos pequeños productores que abastecen el mercado europeo. Es que van a fragmentar a sus proveedores básicamente porque va a haber, como tú dices, empresas que van a poder hacer toda la implementación que se requiere para hacer este seguimiento, pero también van a existir pequeñas y medianas empresas que no van a poder al principio. Y es que en esa vía va mi siguiente pregunta, Juanfe, y es
¿qué podemos hacer? O sea, listo, ya tenemos el reglamento a la vuelta de la esquina, ya va a entrar en vigencia. ¿Qué podemos desde ya, desde países productores, empezar a implementar para, de cierta manera, ni siquiera adelantarnos a la legislación, sino para llegar por lo menos a tiempo para cuando entre en vigencia? Nos tenemos que preparar y precisamente trajimos este tema al podcast para que ustedes como empresarios cafeteros no los vayan a coger infragantis en este tipo de legislación y empezar a estudiar la normativa, empezar a estudiar cómo va a ser esa debida diligencia, que es la forma como llama la Unión Europea la exigencia de las pruebas de que no ha habido deforestación en la zona de producción de ese café que va a entrar a la Unión Europea. También empezar a ver cómo los pequeños productores empiezan a asociar para que puedan generar contrataciones en masa y que esa tecnología se desarrolle para una zona en particular y no se desarrolle solo para cada caficultor en particular. Nos tenemos que unir en una misma causa, de empezar a generar las estrategias de primero no deforestar y tener un cuidado con el ambiente, que va a ser una exigencia del mercado de acá en adelante, y aparte de eso unirnos para diseñar e implementar las estrategias para que cuando nos pidan esa debida diligencia y para que cuando nos pidan esos documentos y esas pruebas de georreferenciación de los lotes donde se está produciendo ese café, las tengamos al día. Ya las grandes empresas pues ya contratarán a sus expertos y pagarán los paquetes tecnológicos necesarios, pero para los pequeños productores, los pequeños exportadores, los tostadores, nos tenemos que empezar a agremiar para ver cómo juntos empezamos a generar una economía de escala que nos permita cumplir con esta reglamentación, porque de otra manera pues sería insostenible y sería demasiado caro. Y es que el reto es equilibrar la sostenibilidad ambiental, que sabemos que pues, es un must en este momento para todas las empresas de todos los sectores, pero también la viabilidad de los negocios cafeteros, porque acá no es solamente la parte ambiental, sino también si económicamente van a poder o no sobrevivir las empresas cafeteras que exportan café a la Unión Europea y bueno, también otros alimentos, pero en este caso particular, pues el café. Y Juanfe, ¿tú cómo ves el tema de entonces abrir una nueva línea de mercado diferente a la Unión Europea desde origen? El tema es que como empresarios del café tenemos que estar preparados para este tipo de eventualidades. Lo primero es revisar ese balance entre, bueno, cuánto vale implementar todo lo que nos van a pedir. Y si efectivamente los costos de producción no dan implementando todo esto, definitivamente hay que buscar otros mercados. Pero si empezamos a diseñar estrategias y empezamos a ver que la implementación se puede hacer de manera conjunta y que los costos iban a dar y que vamos a hacer esa diferenciación por cumplir esta norma, pues se vuelve una oportunidad, porque en otras partes del mundo con toda seguridad van a tener muchos más problemas que nosotros, entonces vamos a tener esa ventaja de entrar a ese mercado cumpliendo con toda la reglamentación. Simplemente se vuelve un balance y un análisis financiero de, bueno, lo podemos cumplir y aún sigue dando el negocio, o definitivamente implementando todo esto ya el negocio no da y nos tenemos que ir para otro mercado. Esa es como la determinación que hay que empezar a estudiar. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para elevar sus habilidades y acelerar los resultados de su negocio de café. Recuerden pasar la voz, que si no son ustedes, son familiares o amigos que necesitan escuchar la información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Este espacio es de ustedes, pueden comentar, pueden hacer las preguntas que quieran y recuerden que nos gusta mucho estar en contacto con ustedes. Que estén muy bien y que tengan muy felices cafés. Chao. Europa y toda la Unión... No.
La Unión Europea es el principal consumidor de café en el planeta y sacó una legislación que prohíbe la entrada de café y de otros productos que tengan... No, otra vez. La Unión Europea es el principal consumidor de café en el planeta y a partir del 2019 a, la Unión Europea es el principal consumidor de café en el planeta y a partir del la Unión Europea es el principal consumidor de café en el planeta y a partir del 10 Ok. Ay, Dios mío. Bueno. Ahí yo creo que la... ¿Te corché? Sí, no, No, entonces no pregunto. no, sí, sí. Ok. Bueno, esperamos que este episodio les sirva para... ¿Qué? No, nada. Dámosle un segundo. Es- Es que me estaba enteando al contrario. Listo, no, pero ahí va a ser. Ok. Bueno, esperamos que, ¿verdad?